Después del tercer intento de transmitir en vivo una clase y una plática con la escritora Tania Villegas para poder ser mejores guionistas y para poder escribir mejor. Para los que no lo vieron, se las presento rápido. Ella es Tania Villegas, escritora, guionista, se ha ganado muchos premios y estábamos platicando hace ratito de cuáles eran los tips como para ganarse premios, como para meter a guiones a concurso, a las convocatorias y demás. Entonces Tania nos estaba platicando acerca de la constancia que debemos tener los escritores para poder entrar a todo este tipo de cosas, ¿cierto? Sí, por supuesto, porque además, ¿te acuerdas que también en algún momento comentábamos que sí hay que desarrollar el hábito, ¿no? Uh-huh. Porque de repente conocemos a mucha gente que dice que escribe, pero la verdad es que no escribe, ¿no? Pero la verdad es que no. Entonces, sí desarrollar el oficio y el hábito de veras dedicarle mínimo de 8 a 10 horas diarias, o sea, si no, puede ser que parezca no tan sencillo. Y de veras no es sencillo. Uh-huh. O sea, sí hay que... es algo que tienes que ir desarrollando, ¿no? O sea, y eso es bien importante, además de muchos más factores. Okay. Pero bueno, eso es importante. O sea, escribir, terminar los proyectos, y también creo que las convocatorias son muy buenas por eso, ¿no? Porque te ayudan a terminar proyectos. O sea, ese es un hecho. Porque también luego igual haces muchos proyectos o los inicias y no los terminas, ¿no? Entonces, pues eso es como, pues... No creo que sea tan funcional. Eso es totalmente cierto. Y también es cierto, eso lo platicábamos el otro día que fuimos por un café. Hay muchos escritores que no escriben, ¿no? Claro. Sí, porque además, mira, muchas veces puedes ya tener un proyecto terminado y eso lo metes a concurso, pero a lo mejor ya llevas... no sé, tratando de moverlo, yo hablo solo a nivel convocatoria, hace 1 año, 2 años, puede ser, pero finalmente sí tienes que iniciar con otros proyectos y también meterlos, o sea, porque, como dices tú, es verdad, no puedes estar nada más con un solo proyecto, tienes que tener como varios, porque incluso elevas las posibilidades, ¿no?, de poder ganar o de que vuelvan a ver tu trabajo. Claro. O sea, eso es así. Oye, y ahorita me estoy dando cuenta que hay muchos escritores y muchos guionistas que nos están viendo por acá. ¿Tú qué te acuerdas de algunas frases o de ideas que te hayan dado otros escritores de libros o otros guionistas para poder seguir escribiendo o para escribir mejor? ¿Qué tú les puedes decir? Pues hay muchos, Andy, hay muchos. Ideas. O sea, ideas hay muchísimas. Yo te puedo hablar incluso de, por ejemplo, los gurús que se consideran los gurús del guionismo, ¿no? O sea, hay muchísimos que nos dan excelentes tips, incluso para poder profundizar en las estructuras, ¿no? Que es bien importante también desde mi perspectiva y no solo de la mía, todos los gurús lo dicen. O sea, que es bien importante cómo dominar, ¿no? Más los formatos. La creación de la historia en sí es algo que se tiene que dominar. Y después, o sea, te puedes canalizar o especializar en algún formato, que eso también a través de la práctica, ¿no? Y por supuesto el conocimiento te va saliendo. Pero, por ejemplo, sí puedo citar a personas como Robert McKee, puedo hablar de John Truby, tenemos también a Sydfield, por supuesto, ¿no? O sea, tenemos a aquí lo tengo, miren, que ese es muy bueno porque es incluso el director de la Universidad de Arte en Nueva York, que incluso lo puse por acá porque se me hace que su trabajo es interesantísimo y yo se los quería compartir, que se llama Ken Danziger. Ken Danziger, está Christopher Vogler, está la José Egri, todos ellos que son los supergurús, ¿no? O sea, nos dan muchísimos tips, o sea, para poder dominar la estructura y para poder desarrollarla y utilizarla. Aunque yo sé, y conozco muchos escritores muy talentosos que no son tan estructurales, ¿no? O sea, que son como más pasionales, o sea, y se sientan y empiezan a crear. La verdad es que yo creo que está perfecto, ¿no? Ahora sí que lo que se acomode para cada quien. O sea, puedes intentar escribir a través de una estructura y puede no, porque además hay muchas creencias y muchos clichés acerca de lo que tiene que ser y lo que no.
Pero finalmente yo considero que eso es bien importante. Desde mi perspectiva, yo puedo decirte que a mí me ha funcionado mejor y ha sido mucho más funcional para mí el ubicar las estructuras, ¿no? O sea, sí utilizar una estructura. Hay muchísimos autores que crean muchas estructuras para que tú puedas escribir tu guión, y con la que más te identifiques, con la que más cómodo te sientas, pues, sí considero que antes de, no sé, escoger algún formato con el que también tú te sientas cómodo, hay que dominar la creación de historias. O sea, eso hay que dominarlo sí o sí, ¿no? O sea, ¿para qué? Es muy sencilla la respuesta, para que pueda haber una mayor identificación de la audiencia con tu trabajo, ¿no? Si es que estamos hablando de cine o de televisión. Pero pues sí considero que eso es bien, bien importante, dominar la creación de historias, ¿no? Para que la gente se pueda identificar. Y ya luego escoges el formato. Pero también en las novelas, ¿no? Y en el cuento y todo. Por supuesto, por supuesto. Sí, sí, la gente tiene que sentir esta identificación con los personajes o con la historia. Con la historia, claro, claro. Sí, las historias más entrañables de cualquier género son las que están bien escritas desde el principio. Por supuesto, o sea, y obviamente sabemos que todas las historias requieren de ciertos elementos, ¿no? O sea, para que puedan trascender y para que puedan ser de interés para la audiencia y para que la audiencia se pueda identificar con ellas. Claro. O sea, sí es muy importante respetar esos elementos, es importante conocerlos y una vez que los conoces y los estudias, lo siguiente es dominarlos, ¿no? O sea, hay que dominarlo porque si no, esa historia no va a trascender, o sea, no va a llegar al siguiente paso, ¿no? Entonces Claro. yo sí creo que eso es súper importante. Y bueno, dentro de la creación de historias, ¿qué sería lo más importante? O sea, comenzar para ti, desde tu punto de vista, comenzar con la idea, con el personaje, con el conflicto, ¿qué sería? Pues sí, por supuesto que primero tener una idea, ¿no? O sea, todo nace de una idea. O sea, tú tienes esta idea. Para mí, el siguiente paso es, ya tienes la idea, lo siguiente es, ¿qué es lo que quiero decir con esa idea, no? Uh-huh. O sea, y puede ser que antes de eso incluso estamos queriendo saber de qué va, Claro. ¿no? ¿De qué va tu historia? El siguiente paso es, ¿qué es lo que quiero decir con esa historia? ¿No? O sea, porque yo también me he dado cuenta que muchas veces a muchos creadores, a muchos autores, o sea, como que nos falla esa parte que es bien importante. Incluso antes de sentarte a escribir lo que quieras, hay pasos que tienes que tener súper claros antes incluso de llegar a una escaleta, ¿no? Incluso antes de llegar hasta allá, hay pasos que uno tiene que tener muy, muy claros. Y ahí es por eso que hace unos momentos citaba algunos autores que nos llevan de la mano para poder cumplir con estos primeros pasos, para ya después sentarte y comenzar a escribir tu historia. Entonces, para mí es eso, o sea, sería, repito, primero el ubicar cuál es tu idea, ¿no? O sea, de qué va tu historia, qué es lo que quieres transmitir con esa historia, y ya después, bueno, pues los pasos que por lo general todos conocemos, ¿no? O sea, crear una premisa o logline, hacer tu escaleta, obviamente construir perfectamente, los personajes son importantísimos, ¿no? Importantísimos, la construcción de personajes es algo que va a nutrir muchísimo nuestra historia, porque incluso sabes que también los grandes maestros de la creación de las historias, y mucho más enfocado en lo que es el cine, o sea, manejan dos tipos de historias, que es character driven y plot driven, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ubicar? ¿De qué va tu historia? A ver, ¿no? Espérame. Cuéntales cuáles son las diferencias entre estos dos personajes. Entre estas dos formas de crear las historias y los personajes. Es muy sencillo. Miren, para no ahondar demasiado en esto, que ya después tendremos tal vez más oportunidad, es muy fácil. Character driven, o sea, es cuando los personajes, las decisiones de los personajes hacen, le dan una progresión a la trama, cuando la trama avanza. Cuando es plot driven, ¿no? Es cuando las acciones de esos personajes hacen avanzar la trama, ¿no? A ver, ¿tienes más o menos ejemplos de películas? Sí, claro. Para que lo ubiquen mejor. Character driven, por ejemplo, un ejemplo maravilloso podría ser El Señor de los Anillos, podría ser La Guerra de las Galaxias.
y character driven, por ejemplo, podría ser Titanic, ¿no? Claro. Que es donde sabemos que las decisiones de los personajes son lo que van haciendo que la trama avance. Y en las otras, que es plot driven, sí sabemos, por ejemplo, en el caso del Señor de los Anillos, sabemos que la trama avanza porque hay un anillo que se le tiene que entregar a una persona que la tiene que ir a llevar a un X lugar, no me acuerdo perfectamente. A Mordor. A Mordor, y lo tienen que llevar ahí para que lo destruyan, ¿no? Y para eso tenemos a Frodo. Entonces, esa es la diferencia. Y en Titanic, la diferencia es las decisiones de Jack, las decisiones de Rose como personajes son los que hacen que la trama... Claro. ¿No? O sea, es distinto, pero además puede cada quien especializarse, ¿eh? O sea, cada autor y cada escritor, hay escritoras ahí que se especializan en las historias de character driven y hay otros que se especializan en el plot driven, ¿no? Entonces, todas esas cosas es bien necesario que nosotros las dominemos y las conozcamos, porque las historias se van a hacer mucho más sólidas y la audiencia se va a identificar mejor con ellas, incluso desde un productor o desde cualquier persona que esté interesada en que esa historia se dé a conocer. Entonces, eso es bien interesante porque yo siento, puede ser que me equivoque, pero siento que en muchas ocasiones, aquí en México nos pasa mucho, hay muchas cuestiones que desconocemos, ¿no? Y entonces, a veces esas historias no son tan sólidas como quisiéramos. Y lo que, mira, yo siempre he dicho, Sandy, y que a lo mejor a mucha gente no le cae bien, pero es la verdad, los estadounidenses son los maestros del entretenimiento, nos guste o no. Eso es. Y entonces, si ellos han pasado años en los que ellos han dominado todas estas áreas, lo único que nos queda a nosotros no es que les copiemos, es aprender. Dominan, porque son los maestros. Entonces, si nos preparamos lo suficientemente bien como para aprender de gente que es supermáster en esa área, pues obviamente nuestro trabajo se va a enriquecer, la historia se va a enriquecer, ¿no? Claro, yo estoy súper de acuerdo contigo, hay que prepararnos como escritores y como guionistas, no nada más que ustedes tengan una idea en la mañana y digan, es una gran idea, la voy a escribir y va a ser un Sí, éxito. no. Eso no pasa, hay que estudiar y hay que trabajar. Hay que prepararse, hay que saber cómo es que la historia funciona, qué elementos necesita para que la historia funcione. Ya después, insisto, escoge el formato que tú quieras, ¿no? Cuéntala a través de una novela, de un cuento, de un largometraje, de un cortometraje, de una serie, o sea, tú, pero sí considero que es importantísimo que primero, ¿no? Dominemos la creación de las historias, porque una vez que lo logremos, ya el paso que sigue no es que vaya a ser más sencillo, pero vamos a tener mucho más claridad en lo que queremos hacer, lo que queremos contar y lo que queremos compartir con la audiencia. Entonces, eso es importante. Otra de las cosas, por ejemplo, que considero que también es súper importante, pues es dominar los géneros, ¿no? O sea, es bien ubicar el género de nuestra historia. Porque además, como muchos sabemos, o casi todos sabemos, quiero pensar que cada género, ¿no? Cada género tiene su propia forma de contar una historia, por así decirlo, claro, ¿no? cada género tiene una técnica. Claro, y se necesita, y se requiere, Sandy, ¿no? Sí, cada género sí. te pide ciertos requerimientos para que esa historia funcione. Y eso, mira, eso nos lo decía mucho Rigoberto Martínez, el director de Kilómetro 31, que es un excelentísimo maestro. Rigoberto Castañeda. Perdón, Rigoberto Castañeda, perdón. Hola, Rigo. Super maestro, perdón por el error. Bueno, pues es nuestro maestro de géneros, pues cómo no, ¿no? Que es un maestrazo, de verdad. Justo él nos compartía mucho esto, y no solo él, vuelvo a los mismos gurús, ¿no? De que son super masters en los guiones y en la creación de historias. O sea, sí hacen mucho hincapié en que es bien importante que sepamos y dominemos los géneros. Entonces, ese paso sí considero que es súper importante.
porque de hecho también creo yo, puede ser también que me equivoque, que en México de repente esas cosas también como que nos andan fallando un poco, ¿no? Sí, se comienza hablando de un drama y de pronto termina en terror o termina en comedia y todo cambia. Si ustedes quieren escribir terror, tienen que ver terror y estudiarlo. Y si quieren escribir comedia, también. Y si quieren importantísimo, claro. Es importantísimo conocer el género que ustedes están escribiendo, amarlo, aprender a escribirlo lo mejor posible. Oye, por acá nos dice Raulito, que no vino a chismear hoy con nosotras, pero es un gran amigo, Raúl Flores Alonso, dice que no tanto, que a veces les falla a los gringos. Pues sí. Claro, a veces les falla a los gringos, pero en su minoría, ¿no? O sea, la verdad es que lo que hacen ellos es una minoría en lo que fallan. Por lo regular ellos, pero también más bien tienen muchísimo éxito al menos en lo que es el mundo del entretenimiento. Ahora se la saben de todas. Sí se la saben, la verdad. Pero también yo creo que son muchas fórmulas que ellos ya fueron acoplando como a su cultura y al entretenimiento. Bueno, lo que pasa es que obviamente las han dominado, Sandy, o sea, sí han seguido ellos como un paso, no de ahorita, esto ya tiene muchísimo tiempo en el que ellos han perfeccionado muchísimas cuestiones, y claro, no solo ellos, ¿no? Hablamos de otros países como por ejemplo los franceses. O sea, si tú ves de unos años para acá lo que ellos están haciendo con el cine y la creación de historias, también te quedas, pero pasmado. Hay una serie buenísima que ahora está en Netflix que se llama La Mantis, que me la recomendó Carlos López Cardona, para que veas que sí te hago caso, que es francesa y está buenísima. Pero yo creo también, o sea, sí, en Estados Unidos han hecho cosas muy buenas y son masters y todo, pero también creo que después caen en una cierta comodidad, ¿sabes? Como que los escritores de pronto ya se la saben y ya no se esfuerzan tanto. O sea, llegan nuevas generaciones que traen nuevas ideas y todo, como lo de Black Mirror, por ejemplo, que se me hace fabuloso. Pero hay escritores como Stephen King que tuvieron cosas muy buenas y que de pronto ya caen en lo mismo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que ahí ya más bien depende de cada quien, porque sí nos hemos dado cuenta que ha habido una evolución también en las historias y en la forma de contarlas. Pero también para los autores, ¿no? O sea, es una... Claro, pero sí es como todo va evolucionando. Entonces, ahí cada autor, ¿no? O sea, cada creador toma la decisión de o te adaptas a los cambios o continúas donde quieres continuar, ¿no? O sea, ahora sí que eso yo creo que ya es una decisión de cada quien, pero de que sigue evolucionando, sí. No, por supuesto, y además vamos descubriendo cosas impactantes. Cuando de repente creemos que ya no hay nada más por descubrir, sigue saliendo cosas de historias, y aquí Raúl va a hacer un berrinche enorme, porque por supuesto que voy a hablar de Juego de Tronos. Ya sabía. Por supuesto que voy a hablar de Juego de Tronos, ¿no? O sea, después de que muchos de nosotros conocimos el trabajo de Tolkien y conocimos el trabajo de Peter Jackson cuando hicieron El Señor de los Anillos, que la vimos y todos, la mayoría fue así de ¡wow! Y que pensamos que después, ¿no? O sea, ya no iba a haber más, al menos en este género y en esta forma de contar este tipo de historias épicas. O sea, llega, ¿no? Game of Thrones y dices... Pero ahí pasa algo curioso. Y a mí me pasa que la serie, la serie yo creo que es mejor que los libros. O sea, llega un momento en el que terminas de leer los libros y la serie te sabe mucho mejor. Ya se separaron, ¿no? O sea, ya las historias ya se separaron en alguna temporada, no sé cuál. En la 7ª, me parece. Súper fan. Sí, es que sí, obviamente los libros se acabaron, ¿no? Los libros se acabaron y entonces a partir de la 7ª temporada y la 8ª, que es la que viene, o sea, es cuando ya los guionistas están poniendo a trabajar, que bueno, George R. Martin, perdón, pues está, por supuesto, también dirigiendo la cuestión de los guiones ahí y ha escrito, por supuesto, también para la serie, claro. Pero llega efectivamente en algún momento ya los libros se terminaron y ahora es creación, la 7ª y la 8ª temporada es completamente nuevo. No es un material, claro, es un material que no viene en los libros, pero de todas maneras, o sea, sí han innovado muchísimas cosas. De hecho, yo acabo de ver hace poco, no sé si la has visto tú, Sandy, Big Little Lies, la serie Big Little Lies, que se llevó muchísimos Golden, ¿no? En estos últimos premios. Apenas empecé a ver hace poquito. Es muy buena, realmente es una gran serie con una gran historia. O sea, y es súper interesante, por eso te digo que
O sea, la forma de contar las historias y de crearlas, o sea, eso es una fuente inagotable. Claro. O sea, no se acaba, de veras no se acaba. Cuando crees que ya lo viste todo y crees que ya lo supiste todo y lo dominas todo, ¡pum! Viene algo que otra vez te mueve, ¿no? Te mueve todo tu mundo y dices, ay, a ver, espérame, ¿dónde estuvo? ¿Cómo fue, no? Sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y hasta Raúl también, mira, por primera vez, es que no saben, tienen que conocer a Raúl. Ya lo voy a invitar. Si fueras mujer, te invitaría. Bueno, te pones una peluca y ya, ¿cuál es el problema? Dice Raúl que la producción de Game of Thrones es mejor que la historia. Bueno, es que la producción también tiene mucho que ver. O sea, sí, la historia yo creo que es muy buena, pero la producción, los valores de producción ahí están increíbles. Sí, pero eso no fue todo el tiempo. O sea, los valores de producción se fueron agregando conforme iban avanzando las temporadas, porque no desde la primera temporada tuvo toda la producción del mundo. Eso fue paulatino y conforme iban teniendo más audiencia y más dinero, le iban metiendo más producción. O sea, que eso sí creo que ha sido independiente. La historia como tal, desde mi perspectiva, vale mucho. Muchísimo, ¿no? Porque incluso eso mismo pasó con esta serie de Spartacus, no sé si la vieron. Por supuesto. Que es súper, bueno, wow, la serie fue wow, y las primeras temporadas la hicieron con un presupuesto, pero creo que de 2 pesos, simbólicamente hablando. Y más adelante, que empezaron a tener mucho éxito con las temporadas, empezaron la producción, empezaron a meter más dinero a la producción. Pero ya era una super historia. Era una gran historia, y lo que me impresionó es que la protagonista falleció el actor. Andy Whitfield. Ajá. Fue el que falleció. Meten a este otro actor y sigue la historia. O sea, sí te puedes conectar otra cosa. Claro, que al principio la veías y extrañabas un poco a Andy Whitfield, ¿no? Porque todas. No, pero después ya como que dices, bueno, no importa, aceptas al nuevo Spartacus, no recuerdo ahorita el nombre del actor, pero tú seguías involucrado en la historia porque eso es lo que ellos lograron. Pero eso casi no sucede. O sea, ¿no? Y es algo que pasa en Game of Thrones. Bueno, si ustedes no lo han visto, vienen spoilers, así que... No, la tienen que ver. O sea, yo lo he dicho, cualquiera que se jacte de ser escritor, te guste o no te guste. Porque es otra cosa que quería mencionar rápidamente, Sandy. Que me he dado cuenta que eso también mucho nos pasa aquí en México. Confundimos mucho el no me gusta con es buena. Ah, claro. ¿No? O sea, diferente. Una cosa es que no te guste una historia o no te guste otra película y otra cosa es que no es un buen material del que se le tiene que aprender mucho, ¿no? Eso pasa mucho con el terror de pronto. A mí, por ejemplo, bueno, tú lo sabes, ustedes lo saben, me fascina el terror, pero ya, estamos otra vez. ¡Ay, esta plática está buena! Oye, bueno, dice Raúl que la producción de Game of Thrones es mejor que la historia y que de no ser por la superproducción millonaria no fuera exitosa. Bueno, Raúl, esta ya es una plática de café que ya sabemos que vamos a Sí, ya luego la platicamos porque, pues bueno, o sea, George R.R. Martin ya era exitoso con sus libros y su historia antes de que salieran las series. Además era guionista. Eso es algo muy valioso porque era guionista y entonces al momento de escribir sus novelas lo hace de una manera muy visual. O sea, la acción va tantos y varias cosas que tienen. Pero además, ¿sabes qué? Claro, de él es súper interesante porque además era un súper fan del Señor de los Anillos, de Tolkien. Claro. Y no creas que él sacó esto en un año. O sea, él hizo un estudio profundísimo del trabajo de Tolkien. Y ya después empezó a crear esta historia de Game of Thrones. Pero bueno, sí, no fue muchísimos años y es un estudio profundísimo acerca de la historia. Oye, mira, pues Seth Álvarez manda muchos saludos. Jacqueline también, por supuesto Raúl. Y Rubén Darío, muchas gracias a todos por estarnos viendo. Si tienen, ya casi acabamos. Así que si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, por favor pónganlos por aquí y los vamos a ir leyendo conforme vayan llegando. Entonces, bueno, estábamos platicando de todo esto de las series, estábamos platicando de la creación de personajes. Claro, es importantísima. La creación de personajes sí es como súper achirrequete importantísimo. Tenerlos súper bien definidos, súper bien construidos, o sea, es súper importante porque de alguna manera todos lo sabemos, o sea, la audiencia siempre se va a poner en el lugar de estos personajes y para sentir esa identificación él va a sentir que, o sea, la audiencia sabe que son ellos los que están viviendo lo que está viviendo el personaje, ¿no? Entonces, por eso es bien importante, o sea,
sí tener una construcción de personajes sumamente sólida. Es súper, súper, súper importante eso. Y pues, es más, yo creo que alguna vez hicieron en IMCINE, y incluso Raúl lo sabe, y me parece que sé también, muchos de nosotros estuvimos en estas pláticas, invitaron a showrunners por parte de IMCINE a dar pláticas con, era Patricia Arriaga, era la que estaba manejando esto, fueron fabulosas, porque verdad, el que vinieran extranjeros con una gran carrera ya muy sólida a nivel profesional, a compartirnos muchos tips y muchas de sus experiencias, nos ayudó muchísimo. Y yo recuerdo perfecto que muchos de ellos incluso tomaron cursos y másters y diplomados de psicología, y lo comentaron, Sandy, o sea, lo comentaron que independientemente de su carrera como escritores, en la cuestión de psicología estaban sumamente bien preparados, ¿no? Entonces, y se nota, o sea, si tú ves las grandes películas, ¿no? O sea, sí notas que hay una psicología de personajes y un conocimiento del tema profundísimo también. Y eso ayuda de veras mucho. Yo estuve tomando másters en psicología analítica porque yo me identifico con eso, me encanta Jung, me fascina Jung. Y sí me he dado cuenta que a partir de que yo estuve estudiando psicología analítica, la creación de mis personajes se nutrió, pero yo estuve leyendo los primeros guiones que tenía, donde todavía no tenía este conocimiento, y leo ahora lo que escribo ya con este background de la política. También lo personal me ha ayudado, como no sabes, ¿eh? O sea, sí, ya veo desde otra perspectiva la psicología de mis personajes, y la creación de esa psicología de mis personajes ha quedado muchísimo más nutrida. Entonces, retomamos otra vez el punto de mientras más preparados estemos, o sea, nuestra historia y nuestro trabajo va a ser más sólido. Estoy súper de acuerdo contigo en todo lo que acabas de decir. Sí, tenemos que tener esos personajes así como súper inolvidables en las historias, ¿no? Oye, o sea, eso es importante. Y hablando de personajes, ¿cuáles son tus personajes favoritos que tú les recomiendas, que si no los han visto, los lean o los vean, para poder hacer como este tipo de análisis, o sea, ya verlos desde una perspectiva de guionista o de creador, y poder hacer como un estudio, ¿sabes? De cómo fueron, creados. Por ejemplo, te puedo decir que de mis personajes favoritos está Hannibal Lecter. ¡Wow! No, es un personaje, no es un personaje, es un personaje, Sandy. No, pero hay personajes que desde el libro, o sea, sí es, Thomas Harris lo creó de una manera tal. Sí, es impactante. Sí, impactante. Es un personaje Hannibal que funciona en cualquier lado. Yo creo que un buen personaje debe funcionar en cualquier lado. O sea, tú tomas a Hannibal y lo pones en una historia de ciencia ficción, en una de terror, en un drama, y va a funcionar porque es un gran personaje. No, sí, es un personaje súper guau, pero que además también te voy a decir algo, o sea, finalmente Hannibal es increíble, pero también ha tenido mucho que ver con la interpretación de los actores, ¿no? O sea, porque los actores hacen que ¡fum! ¿No? O sea, haga, que grave, estamos hablando de grandes actores, de un nivel ya que dices, wow. O sea, entonces, por ejemplo, Anthony Hopkins, ¿no? O sea, fue un súper, tuvo una interpretación pero de que temblabas, ¿no? Entonces, por supuesto que los personajes son guau, pero también ya cuando son interpretados por actores de ese calibre, dices guau. Pues eso también tiene mucho que ver, pero también creo que los personajes deben ser atrayentes por sí mismos. Por supuesto. O sea, por supuesto. En el caso de Hannibal, todos sabemos que moralmente es malo, o sea, no nos debería gustar, no nos debería atraer, porque pues es un caníbal, es un asesino serial y sí, es moralmente inaceptable. Pero a pesar de que no es el protagonista del Silencio de los Inocentes, está tan bien construido el personaje que nos atrae esa maldad y terminamos enamorados del personaje, ¿no? Pues por supuesto, porque de alguna manera, o sea, Hannibal Lecter, o sea, viene a hacer y a representar todo lo que es la sombra de cada uno de nosotros, ¿no? Que eso es un término junguiano. O sea, es nuestra sombra, que ya en otro momento hablaremos de la sombra, que también es interesantísimo y que también nutre mucho los personajes. Por supuesto nos identificamos con él, porque de alguna manera hay mucho de nosotros mismos, ¿no? De esos personajes en nosotros mismos. O sea, justo por eso hablamos de que la creación de ellos es importantísima, porque es lo que permite que nos identifiquemos, ¿no? O sea, todos los seres humanos, todos tenemos esta parte. No somos nada más o buenos o malos o luz o oscuridad, somos ambos.
somos ambos. Entonces, cuando vemos este tipo de personajes en la pantalla, hacen clic con nosotros. O sea, y así como te identificas de alguna manera con Hannibal, te identificaste con Clarice Starling, ¿no? Porque es como la luz y la oscuridad que hay en todos los seres humanos. Pero o la sea, oscuridad es súper atrayente en este caso. ¡por supuesto! Ahí en Star Wars, o sea, la oscuridad es una tentación. No, bueno, sí, por supuesto, mira, y de Star Wars, o sea, pues es que obviamente, digo, está también lo del viaje del héroe, ¿no? Que ese es otro tema. Que ese es otro tema, Pero el bueno. viaje del héroe, por eso es que Star Wars, ¿no? Ajá. Se hace, llega a este nivel, porque obviamente, bueno, George Lucas, o sea, sabía perfectamente bien, y hablamos de dominar, dominaba lo que es el viaje del héroe. Pero ¿no? ahora ya no. Por ejemplo, en esta última película de Star Wars, a muchos nos decepcionó. Yo estoy dentro de ese grupo, ¿saben? Porque se perdió toda esta esencia del viaje del héroe, de la oscuridad, de la luz. Ya está todo así como perdido por ahí. Pues mira, yo en lo personal a mí sí me gustó. Ajá. Yo soy súper fan de Star Wars y yo fui a verla al cine y yo me la pasé gritando, como mucha gente, ¿no? O sea, por supuesto que he tenido una evolución, o sea, yo gritaba por todo, yo soy súper, o sea, yo digo, bueno, vivo las películas de una manera que no te imaginas, porque además soy fanática del cine, pero a mí me encantó, a mí sí me gusta esta película, puede ser que haya diversidad de opiniones, sin embargo, yo siento que la historia sigue funcionando. Decir algo, a mí lo que me impacta, que eso de verdad para llegar a ese nivel y para lograr algo así es bien complejo. A mí me impacta que en el cine, aún a pesar de que puede ser que esta historia de Star Wars haya sido muy distinta desde la perspectiva, de varias personas, a mí me impacta que en el cine, viendo esta película, habíamos muchísimas generaciones ahí fascinadas con la historia. Es una historia, ¿no? Eso sí es cierto. O sea, dices, es una historia que tiene muchas generaciones. Bueno, tú veías a chicos de 10 años, a los niños, veías a los adolescentes, obviamente a las personas de nuestra generación, ¿no? Y todo, o sea, no sé cuántas generaciones, o sea, estaban combinadas en las salas de cine viendo la película, independientemente que les haya gustado. Eso sí es cierto. Sí, ¿no? O sea, eso es otra cosa. Puede ser que nos haya gustado, a otros no, pero eso, yo lo que aprendo y trato de aprender de esta gente es cómo logran esto, que más para llegar a ese nivel, es cierto, o sea, es cierto. Dices, ¿cómo es posible que niños de 10 años y que adolescentes estén gritando y además que saben la historia, ¿sabes? Porque los escuchas de repente platicar en el cine y te están contando, no, le están platicando a otros niños, oye, no, mira, es que se supone que porque Luke es Skywalker y porque no sé qué, no sé, y porque Chewbacca y porque Arturito y se sabe la historia de pe a pa. O sea, no se acaba, ¿no? No se acaba, continúa y mucha gente sigue yendo al cine en distintas generaciones a disfrutar de la Guerra de las Galaxias. Eso a mí me impacta, me rebasa. Pero, por ejemplo, me rebasa, digo, ¿cómo? Por ejemplo, ¿tú a quién atribuyes estos? Yo creo que son los personajes, que la gente se puede identificar. Está el héroe, están todos los estereotipos, hay todos. Es que ellos utilizan lo que comentábamos, o sea, ellos utilizan lo del viaje del héroe, Sandy, y el viaje del héroe está en la psique de todos. Esto eso viene sí. en la psique. Bueno, por eso te hemos identificas, platicado, ¿no? en pláticas anteriores sobre el viaje del héroe, pero cuéntales brevemente de qué trata el viaje del héroe para los que andan viendo otra vez qué onda para escribir. No, bueno, pues es que es una pregunta muy profunda. Muy profundo, pero bueno, o sea, el viaje del héroe se trata, mira, o sea, tenemos también otro ejemplo que es, por supuesto, la Guerra de las Galaxias, pero también tenemos como otro ejemplo El Señor de los Anillos, ¿no? Es este despertar, es como este despertar de conciencia, nos hace darnos cuenta de para qué estamos aquí, y entonces varias etapas.